Hola, bienvenidos a un video más de la clase Estadística aplicada a la ingeniería. En esta sesión abordaré el tema regresión múltiple. El análisis de regresión múltiple estudia la relación de una variable dependiente con dos o más variables independientes y a menudo se utiliza como una herramienta de predicción. El problema que voy a resolver consta de dos variables independientes y dice así: dos especímenes de chapa de acero laminada en frío que tienen diferentes contenidos de cobre y temperaturas de recocido se miden en su dureza con los siguientes resultados. En esta tabla podemos observar el contenido de cobre en porcentaje, la temperatura de recocido en grados Fahrenheit y la respectiva dureza en la escala Rodwell 30T. El inciso A nos dice: determine la ecuación de regresión estimada que se puede usar para predecir la dureza de una hoja de acero dado el contenido de cobre y la temperatura de recocido. En el inciso B, vamos a estimar la dureza de una hoja de acero con un contenido de cobre de 0.05% y una temperatura de recocido de 1150 grados Fahrenheit. En el inciso C, estimaremos la dureza de una hoja de acero con un contenido de cobre de 0.15% y una temperatura de recocido de 1280 grados Fahrenheit. Para poder contestar el inciso A, tenemos que hallar la ecuación de regresión múltiple. Posteriormente, utilizaremos esta ecuación para contestar los incisos B y C. La ecuación de regresión múltiple es esta que observamos aquí. Y sombrero es igual a B subíndice 0 más B subíndice 1 por x1 más B subíndice 2 por x2. Tenemos que hallar los coeficientes B subíndice 0, B subíndice 1 y B subíndice 2. Posteriormente, los vamos a sustituir en esta ecuación, la cual nos va a servir para contestar las preguntas del inciso B e inciso C. Para un ejercicio que tenga dos variables independientes, utilizaremos la siguiente fórmula. Es un sistema de ecuaciones lineales de 3×3. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son B subíndice 0, B subíndice 1 y B subíndice 2. Para poder resolver este sistema de ecuaciones lineales, primero tenemos que hallar el valor de estas sumatorias. Sumatoria de x1, sumatoria de x2, sumatoria de y, sumatoria de x1 al cuadrado, sumatoria de x1 por x2, sumatoria de x1 por y, sumatoria de x2 al cuadrado y por último, sumatoria de x2 por y. Una vez que tengamos estas sumatorias, las vamos a sustituir en este sistema de ecuaciones lineales. Después utilizaremos un método matricial para resolver el sistema. En el paso 1 vamos a llenar la tabla. La columna de Y hace referencia a la dureza. La columna de X1 es el porcentaje de cobre. La columna de X2 corresponde a la temperatura de recocido. Tenemos que hallar los valores que se concentran en esta parte. Comenzaremos con la primera fila y el procedimiento se desarrollará de la siguiente manera. Para la columna de x1 al cuadrado, tomaremos los valores de x1 y los elevaremos al cuadrado. Por ejemplo, el primero es 0.02. 0.02 al cuadrado nos da 0.0004. Para la columna de x2 al cuadrado, vamos a tomar los valores de x2 y los vamos a elevar al cuadrado. 1000 al cuadrado es 1.000.000. En la columna de x1 por x2
vamos a multiplicar los valores 0.02 por 1000 y nos da 20. En la columna de x1 por y tenemos que multiplicar 0.02 por 78.9, dando un resultado de 1.578. Por último, en la columna de x2 por y tenemos que multiplicar 1000 por 78.9. De esta manera queda la primera fila. Para hacer el llenado del resto de las filas, vamos a utilizar Excel. Abrimos Excel. Previamente ya había introducido los valores de y, x1 y x2. Ahora lo que voy a hacer es colocar las siguientes fórmulas. En la columna de x1 al cuadrado ponemos el signo igual, después la función potencia. Seleccionamos 0.02. Ponemos la coma y el 2, que representa la potencia. Damos Enter. En la columna de x2 al cuadrado colocamos el signo igual, después escribimos la función potencia, seleccionamos 1000, 2, cerramos paréntesis y Enter. Para la columna de x1 por x2 colocamos el signo igual y multiplicamos 0.02 por 1000. Damos Enter. En la columna de x1 por y colocamos el signo igual y multiplicamos 78.9 por 0.02. Enter. Y por último, en la columna de x2 por y multiplicamos 78.9 por 1000. Enseguida seleccionamos estas celdas para poder arrastrar las fórmulas. Y de esta manera hemos llenado los valores de la tabla. Ahora vamos a pasar a las sumatorias. Me voy a localizar al final de la columna de y. Y voy a escribir la fórmula suma. Seleccionamos los valores y damos Enter. Ahora voy a arrastrar la fórmula hacia la derecha. De esta manera hemos obtenido el total de las sumatorias. Ahora vamos a pasar cada uno de estos resultados a nuestra tabla. Y obtendremos lo siguiente. Vamos a utilizar el valor de las sumatorias para poder sustituir los valores en la fórmula anterior, es decir, en esta fórmula. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el valor de la sumatoria de x1. Abajo vamos a colocar el valor de la sumatoria de x1 al cuadrado y así sucesivamente. En el paso número 2 vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Para esto sustituimos cada una de las sumatorias en la fórmula y nos queda de esta manera. Ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones lineales para poder encontrar los valores de las incógnitas b subíndice 0, b subíndice 1 y b subíndice 2. En el paso 3 vamos a pasar el sistema de ecuaciones lineales a la forma matricial, es decir, extraemos los coeficientes y los resultados. Los coeficientes los tenemos en color azul y los resultados en color rojo. En el paso número 4 vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de determinantes, también conocido como la regla de Cramer. Y consiste en lo siguiente. Obtendremos 4 determinantes. El primer determinante está conformado
por el valor de los coeficientes que vimos en color azul en la forma matricial. Posteriormente, vamos a aumentar las dos primeras columnas, es decir, 12, 1.2 y 13.800, así como también 1.2, 0.1712 y 1380. Al aumentarlas, el cambio se ve reflejado de esta manera. Ahora vamos a multiplicar en diagonal como se indica en las flechas. 12 por 0.1712 por 16.020.000. Y esto nos va a dar un resultado que vamos a sumar con el resultado de la multiplicación. 1.2 por 1380 por 13.800. Y este resultado lo vamos a sumar con la tercera multiplicación, que es 13.800 por 1.2 por 1380. Enseguida vamos a multiplicar, pero ahora en este sentido. Y estas multiplicaciones las vamos a ir restando. Entonces, los resultados quedan de la siguiente manera. Por ejemplo, el 32.603.328 que vemos en esta parte salió de multiplicar 13.800 por 0.1712 por 13.800. Podemos ver que las multiplicaciones indicadas por las flechas en color verde se toman como valores negativos. Ahora, si sumamos los tres valores de azul y le restamos los tres de verde, llegamos a un resultado de 92.160. Y de esta manera hemos encontrado el primer determinante, que es el determinante principal, porque lo utilizaremos para encontrar los valores de b subíndice 0, b subíndice 1 y b subíndice 2. Ahora vamos a encontrar tres determinantes más utilizando este mismo procedimiento. El siguiente es el determinante de b0 y queda conformado de esta manera. Podemos observar un cambio. En la primera columna vamos a colocar el valor de los resultados, es decir, estos que observamos aquí. Van a ir en la primera columna. Y las columnas 2 y 3 se mantienen constantes, es decir, respetando los valores de las columnas 2 y 3 de la forma matricial. Después vamos a encontrar el determinante para b subíndice 1 y en este caso los valores de los resultados se van a sustituir por los valores de la segunda columna. Por último, para encontrar el determinante de b subíndice 2, vamos a sustituir el valor de los resultados en la columna 3. Continuemos con el determinante de b0. Una vez que hemos comprendido que en la primera columna vamos a colocar los resultados y la segunda y tercera columna van a permanecer constantes, vamos a aumentar las dos primeras columnas, quedando de esta manera. Vamos a multiplicar como lo indican las flechas y de la misma manera en que lo hicimos aquí arriba. Por ejemplo, la primera multiplicación es 795.7 por 0.1712 por 16.020.000. La segunda multiplicación es 1.2 por 1.380 por 902.230. La tercera multiplicación es 13.800 por 81.258 por 1.380. Y las multiplicaciones indicadas en las flechas color verde se efectúan de la misma forma como lo hicimos aquí arriba. Los resultados los tenemos a continuación. Por ejemplo, el resultado 1.562.103.792 salió de multiplicar 16.020.000 por
81.258 por 1.2. El resultado de sumar los valores en azul y restar los valores en verde es igual a 14.868.768. Ahora vamos a calcular el determinante para B subíndice 1. Observemos que en la segunda columna sustituimos los valores de los resultados, mientras que la columna 1 y la columna 3 permanecieron constantes como lo observamos en la forma matricial. Aumentamos las dos primeras columnas y obtenemos esto. Después multiplicamos según lo indican las flechas, en azul y en verde. Los resultados se ven a continuación. Después de sumar los números de azul y restar los números en verde, llegamos a un resultado de 3.038.400. Pasemos al último determinante, es decir, el determinante para B subíndice 2. Ahora, en la tercera columna, utilizamos los valores de los resultados, mientras que la primera y la segunda columna permanecieron constantes, según lo vimos en la forma matricial. Aumentamos las dos primeras columnas y multiplicamos según el orden de las flechas, en color azul y en color verde. Los resultados los tenemos a continuación. Después de sumar los valores en azul y restar los valores en verde, llegamos a un resultado de menos 7.879.68. De esta manera, hemos concluido el paso número 4. En el paso número 5, vamos a hallar los valores B subíndice 0, B subíndice 1 y B subíndice 2, para lo cual utilizaremos los 4 determinantes obtenidos en el paso 4. Los valores de B subíndice 0, B subíndice 1 y B subíndice 2 están dados por estas tres fórmulas. Al sustituir los valores de los determinantes, obtenemos el valor de B subíndice 0. El determinante de B subíndice 0 corresponde a 14.868.768 entre el valor del determinante principal, que fue 92.160. El resultado de esta división es igual a 161.336458. Observen que estamos tomando 6 decimales. El valor de B subíndice 1 está dado por la división de 3.038.400, que corresponde al valor del determinante B subíndice 1, mientras que el valor del determinante principal es 92.160. Esto nos da un resultado de 32.96875. Por último, obtenemos el valor de B subíndice 2. Sustituimos el valor del determinante B subíndice 2, que es menos 7.879.68, entre el valor del determinante principal, 92.160. Nos da un resultado de menos 0.0855. Una vez que hemos encontrado los valores de B subíndice 0, B subíndice 1 y B subíndice 2, los vamos a sustituir en la ecuación de regresión múltiple para contestar el inciso A y las preguntas del inciso B e inciso C. En el inciso A nos decía: determine la ecuación de regresión estimada que se puede usar para predecir la dureza de una hoja de acero dado el contenido de cobre y la temperatura de recocido.
Vimos que la ecuación de regresión múltiple es esta. Al sustituir los valores de los coeficientes, la ecuación de regresión estimada es esta que vemos aquí. Y sombrero es igual a 161.336458 más 32.96875 x1 menos 0.0855 x2. En el inciso B nos dice, estime la dureza de una hoja de acero con un contenido de cobre de 0.05% y una temperatura de recocido de 1150 grados Fahrenheit. Entonces, x1 es igual a 0.05 y x2, 1150. Estos dos valores los vamos a sustituir en la ecuación de regresión estimada, que es esta encerrada en el rectángulo morado. La sustitución se ve reflejada de esta manera, y al realizar las operaciones matemáticas correspondientes, llegamos a un resultado de 64.659895, que interpretamos de la siguiente forma. Por lo tanto, la dureza de la hoja de acero es igual a 64.659895. En el inciso C nos dice, estime la dureza de una hoja de acero con un contenido de cobre de 0.15% y una temperatura de recocido de 1280 grados Fahrenheit. El valor de x1 es 0.15 y el valor de x2 1280. Al sustituir estos dos valores en la ecuación de regresión estimada y después de realizar las operaciones matemáticas indicadas, llegamos a un resultado de 56.8417.705 e interpretamos de la siguiente forma. Por lo tanto, la dureza de la hoja de acero es igual a 56.8417.705. Y de esta manera hemos terminado el problema, por lo que damos por concluido el video. Muchas gracias.